Vamos a ir al tema de hoy y tiene que ver con avanzar y conquistar. Siempre para adelante, no para atrás, no retrocediendo, no renunciando, principalmente si queremos conquistar algo que Dios ya nos señaló. Y hoy nos toca el capítulo 14 de Josué y nos habla de Caleb. Caleb era un tremendo hombre de Dios, poderosísimo, vigoroso. Aún a pesar de la edad que tenía, él quería seguir conquistando montes. Pero lo que me llama la atención es la vigencia de Caleb, que se mantuvo en el mismo estado de ánimo, con el mismo entusiasmo y con el mismo deseo de seguir conquistando lo que Dios le había dado para conquistar. Y el título que puse, ¿cómo mantenerse vigentes? ¿Cómo mantenerse vigentes? Una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse. Ustedes saben que hay gente que llega, pero al poquito tiempo desaparece, perdió el entusiasmo, perdió el ánimo y perdió la posición que había alcanzado. Quiero señalarles 3 puntos que me llaman la atención. En primer lugar, muchos dependen del estado de ánimo con respecto a eso que estamos mencionando. Son emocionales. Hoy están con ganas de arrasar, hoy están con ganas de conquistar. Bueno, pero mañana a lo mejor están deprimidos, desanimados. Y hay mucha gente así. Es lo que la ciencia llama almáticos. Suben y bajan en su estado de ánimo. Otros dependen de las circunstancias, tiempo, dinero o ciertos beneficios oportunistas. Por ejemplo, una persona hoy cuando llegó al primer culto me dice, ¿estás contento, pastor? Y yo le dije, siempre. Gracias a Dios, obviamente. Si no fuera por Él, no sé cómo estaría, pero sé cómo voy a estar gracias a Dios. Esta persona se refería a la asunción del nuevo presidente. Bueno, son cosas circunstanciales que pueden alegrar a algunos, a otros entristecerlo, pero nosotros dependemos de Dios. Nuestro estado de ánimo tiene que depender de Dios. Por eso el alma tiene que ver con la mente y el alma tiene que ver con las emociones, con el intelecto, con la voluntad, pero nosotros tenemos que depender del Espíritu Santo y del Espíritu. Por eso tenemos que ser espirituales y andar en el Espíritu. Y para eso tenemos que estar enfocados en agradar a Dios. Pero Caleb es una tremenda excepción a la regla, porque generalmente las personas que llegan a cierta edad se desaniman, se desinflan, se deprimen y por supuesto los achaques, la enfermedad y la falta de voluntad hace de que no tengan ganas de seguir conquistando nada. Caleb dependió de Dios y de sus promesas. Era una persona consagrada. Cuando vos sos una persona consagrada a Dios, Dios se va a manifestar en tu vida. Dios te va a ayudar de una manera sobrenatural, porque contás con Él y Él ama a sus hijos. A un jovencito en el culto anterior que estaba sufriendo algunas situaciones de temor, yo le decía, mira, no tengas temor, no tengas miedo, no tengas pánico, porque eso es falta de fe. Jesús cuando le dijo a sus seguidores, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Bueno, la falta de fe te va a producir temor, y el temor te va a paralizar, no vas a avanzar, no vas a querer conquistar, te va a quedar como petrificado. Y yo le decía, anímate a marchar confiadamente porque Dios ama a sus hijos y Él quiere que nosotros seamos personas de bien y prósperas en todas las cosas que emprendamos, como nos dice su palabra. ¿De dónde provenían las fuerzas de Caleb para mantenerse vigente? Que vos puedas llegar a la iglesia, pero seguir llegando y seguir creciendo. Mirá lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, le pregunté a una persona que estaba en la iglesia, ¿y vos cuánto hace que sos miembro de la iglesia? Yo llegaba el primer día y le pregunto a una persona, ¿cuánto hace que sos miembro de la iglesia? Y yo ya hace 25 años que soy miembro de la iglesia. Ay, dije yo, ¿llegaré a 25 años? Y además se sumó a un comentario que yo hago en mi trabajo, diciéndole que venía a la iglesia y que estaba muy entusiasmado, contento en esta nueva vida. Y me sale un compañero para decirme, mira, a vos ya se te va a parecer un Satanás, así, palabras textuales te estoy citando,
te va a aparecer un Satanás que te va a llevar de las narices de nuevo al mundo. Y obviamente en ese momento acusé recibo y dijo, oh, ¿será cierto? Y como que tenía dudas de mí. Y pensaba, ¿a cuánto tiempo llegaré en el compromiso a Dios? Y bueno, la clave fueron las que te voy a citar ahora, para que te mantengas siempre en victoria, siempre con gozo, siempre con pila, como dicen algunos jóvenes, y siempre con ganas de seguir conquistando como Caleb lo hacía. En primer lugar, Caleb conocía la palabra de Dios, reclamó el cumplimiento de la promesa de Dios. Y presta atención, mirá lo que dice el versículo 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a mí. Tú sabes lo que Jehová le dijo a Moisés de acuerdo a vos y a mí, o sea, tocante a vos y a mí. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que Caleb iba a poseer un monte, el monte Hebrón. Y por supuesto, Caleb registró esa palabra, registró esa promesa. No se olvidó más de esa promesa. Él tenía 40 años allí y lo recordó. Pero en ese momento no era el tiempo de conquistar esa promesa. ¿Por qué? Porque estaban conquistando tierras y tenía que seguir las órdenes de Josué. Había mucho terreno por conquistar todavía. Y eso lo involucraba en guerras, en batallas, en responsabilidades que él no podía evadir. Pero él guardó esa palabra en su corazón. Él guardó esa promesa de Dios en su corazón. Y nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en nosotros. O sea, cuando leemos la Biblia, tenemos que atesorar la palabra de Dios de acuerdo a lo que leemos. Porque cuando leemos la Biblia, leemos promesas, leemos mandamientos, leemos cosas que nos inspiran, nos iluminan y nos ayudan a pensar acerca de la voluntad de Dios y del propósito que tiene con todos nosotros. Pero si no leemos la Biblia, vamos a ignorar la voluntad de Dios, no vamos a conocer lo que Dios quiere para nosotros y todavía vamos a estar sorprendiéndonos por todo lo que pasa en el mundo. Y eso nos puede producir tristeza, amargura, miedo, etcétera. Hay mucha gente que va a la iglesia con una Biblia en la mano, pero no la lee. Y además no la conoce. Y mucho menos la atesora, la guarda en su corazón. Jesús tenía la palabra encarnada en sí mismo. Era el verbo hecho carne. Y Él quiere que nosotros también encarnemos la palabra, la guardemos, la atesoremos. Porque cuando venga el día malo, cuando vengan situaciones difíciles que tenemos que enfrentar y vencer, Dios nos va a ayudar por medio de su palabra. La Biblia es la que nos va a dar la salida, la palabra es la que nos va a dar la guía y la dirección a toda verdad, gracias a Dios. Por ejemplo, cuando Jesús se enfrentó a Satanás, porque lo estaba tentando el diablo a Jesús, Jesús lo venció, lo derrotó completamente y diciéndole, escrito está. Y no era simplemente para que repitas esta palabra, escrito está, escrito está. Tenés que saber qué es lo que está escrito. Está escrita la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la mente de Dios está aquí. Por eso nosotros tenemos que ser un pueblo bien instruido en la palabra, que sepamos la Biblia. Cuando vos ves a alguien leyendo la Biblia, felicítalo. Algunos me decían que un hijo de pastor, por ejemplo, un hijo de pastor de otro país, me dijo, yo me inspiré en ver a mi papá, que era pastor, y se supone que un pastor tiene que leer la Biblia y tiene que estudiarla, me inspiré en ver a mi papá siempre leyendo la Biblia temprano, y eso me marcó la vida. Qué lindo es que tus hijos te vean leyendo la Biblia, que tus hijos te leen. Disculpame, no quiero ofender a nadie aquí, ¿no? Pero quizás empieces a partir de ahora, tengo que leer la Biblia. Bueno, cuando vos lees la Biblia va a empezar a entrar en tu vida porque es una palabra viva y eficaz que se mete y parte el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y cuando vos te haces asiduo a la palabra de Dios, la vas a dominar en el sentido de que vas a poder citarla. Y cuando vengan algunas cosas que tenés que decidir,
te vas a acordar de textos bíblicos que van a venir como sogas del cielo para ayudarte a salir de cualquier situación de conflicto. Y vas a poder recién decir, escrito está. Sí, yo me acuerdo que lo leí. A mí me marcó un texto porque yo estaba en un tiempo en dudas y estábamos haciendo una visita con Katy en Parque Chacabuco y leí el Salmo donde dice, en Dios haremos proezas. Y me agarré de esa palabra. Señor, en tu nombre vamos a hacer proezas. Por su gracia, por su misericordia. Pero esa palabra fue un bálsamo para mi vida. ¿Y cuántas veces hemos sido animados por la palabra de Dios? Cuando hemos estado deprimidos o desanimados y leer que el Salmo 40 dice que Dios nos saca del lodo cenagoso de la desesperación y pone en nosotros un cántico nuevo, bueno, eso te anima porque sabes que Dios va a intervenir en tu vida y te va a sacar de tu desánimo, de tu depresión, de tu decaimiento y de cualquier pozo en el que te encuentres, porque Dios va a hacer viva esa palabra para que actúe en tu vida. Caleb registró la palabra de Dios, dijo, uy, Dios dijo tal cosa y yo me acuerdo que la dijo y eso me favorece a mí. Es una promesa que Él me dio y yo la voy a reclamar cuando sea tiempo. Y pasaron 45 años, pero él no se olvidó de la palabra de Dios. Él no se olvidó de Dios. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, si vos encontrás en la lectura de la Biblia un deleite, porque dice, mayor que la delicia de la miel es a mi paladar tu palabra, le dice el salmista. Cuando vos empezás a leer la palabra de Dios, esa palabra va a empezar a formar tu carácter, va a empezar a darte firmeza interior. Y si vos eras, lo digo proféticamente, eras una persona que subía y bajaba en su estado de ánimo, es decir, un día estabas repila con mucha algarabía y euforia, y al otro día andabas arrastrándote deprimido y sintiéndote el ser más miserable, bueno, Dios va a transformar esa realidad por su palabra y esa palabra va a actuar en tu vida dándote vida y vida abundante, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y esa vida te la va a transmitir la misma palabra que va a empezar a obrar en vos. Por eso nosotros tenemos que ser un pueblo bien fundamentado en la palabra de Dios. Y qué lindo es que vos aprendas la Biblia. Miren, cuando, yo lo contesto hace mucho, pero cuando estábamos en el seminario había una iglesia modelo en Rosario. El pastor Samuel Lieber ya murió, un hombre maravilloso de Dios. Y venían los seminaristas que visitaban esa iglesia contando de que toda la membresía sabía la Biblia. Es impresionante, pero parecen todos maestros. Saben la Biblia, cómo dominan la Biblia, es impresionante. Y ellos contaban, porque éramos seminaristas y nos llamaba mucho la atención el hecho de que quién sabía la Biblia. Sí, yo agarraba y le preguntaba a cualquiera, contame algo de la Biblia y me daba una cátedra. Y eso los impresionó y a mí me marcó la vida. Dijo, tenemos que saber la Biblia, tenemos que aprender la Biblia. Por eso anima a tu familia a leer la Biblia y orá para que tu familia lea la Biblia. Y preocupate verdaderamente si tu familia no lee la Biblia, porque es la palabra de Dios la que va transformando el carácter y la vida para hacerla más parecida a la de Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Por eso enséñale a tu hijo el camino de Dios y cuando fuese grande nunca se apartará de él. Y qué lindo es que sepa la Biblia, que él estudie y que pueda esgrimir la palabra de Dios como una espada de doble filo para predicar y enseñar cuando Dios le dé esa oportunidad. Caleb reclamó el cumplimiento de las promesas que Moisés le dio hacía 45 años. Es impresionante, no solamente el recuerdo, la memoria, sino cómo atesoró esa promesa. Un día va a ser realidad, un día va a ser presente, un día se va a cumplir. Miren,
el predicador de esta mañana trajo un tema que a mí me gustó escuchar por el hecho de que resulta de que cuando compramos el campo, estábamos haciendo una ronda en oración alrededor del campo, estaba pelado el campo, es decir, no había ninguna edificación, y estábamos recorriendo el campo en oración. Y una hermana mayor dice así, con ocurrencia, qué rápido que nos respondió el Señor por el tema del campo. Y yo le dije, hace 20 años que estamos orando por tener un lugar propio como este campo. 20 años nos llevó a orar y por supuesto Dios lo hizo realidad. Pero nunca perdimos la fe. Caleb no perdió la fe. Caleb mantuvo su creencia en que Dios lo que le prometió lo iba a cumplir. Y sería lindo saber qué promesas te hizo Dios. Si vos has tomado una promesa y crees que es para tu vida, aferrate a ella y dala por hecho. Por eso cuando nosotros mencionamos del frente de los predicadores que Dios va a hacer milagros y maravillas, vos tenés que estar atento y decir, amén, está hablando de que va a hacer milagros y maravillas en mi vida, lo tomo para mi vida. Y ahí es como que Dios te marca con una promesa de milagros y maravillas para tu vida. Pero a veces decimos cosas así que son proféticas, Dios te va a prosperar, ¡fum!, pasó de largo, como que nadie acusó recibo. Y yo tengo que preguntar, ¿hay alguien aquí? Como diciendo, yo quiero esa prosperidad, la tomo para mi vida, la doy por hecho. Amén, que así sea. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Por eso cuando nosotros tomamos en serio la palabra de Dios, damos por hecho que Él cumple sus promesas porque no es hombre para mentir. Segundo, tuvo fe Caleb, tuvo fe para creer sin dudar de la promesa de Dios. Si vos decís que tenés fe, no tenés que dudar, porque el que duda es un incrédulo, el que duda es incierto. Sí, creo en vos, Dios, pero ya arruinaste tu creencia. Acordate lo que nos dice la Biblia acerca de Satanás. Satanás cree, pero tiembla. Por lo tanto, ese pero ya arruinó la fe. Hay hermanos que tienen miedo, tienen poca fe, y eso los hace sucumbir en sus propósitos, los hacen frenar. Son como tímidos, como acomplejados, como era yo. Era como que estaba allí como pollito mojado, y Dios me va a bendecir, no sé si Dios me va a bendecir. Cuando vos caminás en fe con Dios, das por hecho de que Dios te ha bendecido ya. Como dice la palabra, hemos sido bendecidos por Dios con todo tipo de bendición. Ahora, si vos no te sentís bendecido por Dios, es porque no estás leyendo la Biblia, ni mucho menos la estás atesorando. Dice en el versículo 7 y 8 del libro de Josué, capítulo 14, Caleb, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como las sentí en mi corazón, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Recuerden que de este grupo de 12 espías que Josué envió a la tierra a investigarla para saber qué había en ella, vinieron 10 negativos, quejosos, miedosos, pesimistas, pero solamente 2, Josué y Caleb, que se destacaron por su fe y creyeron de que con Dios todo es posible. ¿Lo estás escuchando? Con Dios todo es posible. Caleb y Josué fueron con 10 espías más a reconocer la tierra de Canaán, y ellos fueron los únicos espías en animar al pueblo y a conquistar la tierra prometida. Eso está en Números capítulo 13, si lo querés chequear. También de Caleb hace referencia el libro de Hebreos, por más que no aparezca su nombre, pero Hebreos 11 es la galería de los héroes de la fe. Y qué lindo que nuestra iglesia tenga una galería de los hombres y de las mujeres de fe. Amén.
porque el libro de Hechos de los Apóstoles todavía se está escribiendo en el cielo. De Caleb hace referencia el libro de Hebreos, que por fe alcanzaron promesas, dice el texto, versículo 33, y sacaron fuerzas de debilidad, versículo 34, a fin de lograr lo que se propusieron. Es decir, Caleb podría haber tenido achaques, podría haber tenido vejez, porque tenía 85 años, pero él aún seguía con el deseo de conquistar montes y de que se cumpliera la promesa que Dios le había dado. Él la iba a seguir reclamando. Un hermano de aquí, que estuvo en el primer culto, me dijo: yo mantengo la promesa de que yo creo en Cristo y sé que yo y mi casa seremos salvos. Esa es otra promesa. Esta persona se había aferrado a ella y la estaba creyendo y oraba consecuentemente y la daba por hecho. Y esta persona me decía: yo mantengo esa promesa y no la suelto. Así fue Caleb. Él tomó la promesa de Dios y se mantuvo firme hasta el fin, hasta que logró su cometido. Tercer punto, se mantuvo fiel a Dios. Mirá que estar fiel a Dios no es fácil, pero tampoco imposible. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda. Los que piensan que es dificilísimo e imposible se ven solos, se ven desamparados, se ven como que están ellos solo librando la batalla y que son ellos los únicos artífices de su destino. Pero los que confían en Dios, dice que esperan en Dios. Y los que creen en Dios saben que Dios estará con ellos como poderosos gigantes siempre. Y no están nunca solos, sino que se animan a creer que Dios los ayudará en tiempos de difíciles y de pruebas. Dice el versículo 9: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Pasaron 45 años. Caleb podría haberse debilitado, desviado, distraído o descarrilado, sin embargo seguía como al principio. ¿Te das cuenta que cuando una persona se mantiene fiel a Dios, es fiel a Dios? Y cuando es fiel a Dios, no es fiel al diablo. Y recordad que el diablo maneja el mundo y las debilidades de la carne. Y nosotros tenemos que estar muy atentos, pendientes de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Pero hay personas que se descuidan, se olvidan de Dios. Viven una vida natural, común y corriente, como cualquier persona que nunca ni siquiera leyó la Biblia y aún pretenden vencer, aún pretenden tener victorias. Y por supuesto pueden desubicarse, pueden confundirse, pueden desviarse, pero cuando vos te mantenés enfocado en agradar a Dios y ser fiel a Dios, te puedo asegurar que Dios te va a añadir lo que te haga falta y te va a preservar. Amén. A mí me llamó mucho la atención una frase aquí que te lo voy a repetir. Está en el versículo 7 y 8, mira lo que dice. Como lo sentía en mi corazón, dice Caleb, como lo sentía en mi corazón. Y luego dice al final del texto: y los pesimistas y los negativos y los que vinieron con pálidas hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Qué importante es este tema, ¿sabes por qué? Porque cuando vos te acostumbrás en el santo deseo de agradar a Dios y vivís una vida de constante vigilancia para agradarlo y no caer en tentación, y estás pendiente de agradarlo para honrarlo y glorificarlo, Él empieza a obrar en tu vida y va a poner en tu vida sentimientos que van a ser de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a las pasiones de la carne, no de acuerdo a nuestros desórdenes de nuestro mambo psicológico. Él empieza a trabajar con vos, Él empieza a manifestarse en vos y empezás a conocer a Dios de tal manera que empezás
a darte cuenta cuando Él te advierte, cuando Él te precave, cuando Él se manifiesta a tu vida para decirte, tené cuidado aquí, no hagas esto, no hagas lo otro. Por eso vos, cuando tenés una vida de andar en el Espíritu, agradando a Dios, empezás a saber cómo Dios empieza a manifestar en tu vida. Por eso Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Es decir, lo entienden, saben cuando Dios nos habla, saben cuando Dios habla. Y él sabía que Dios estaba guiándolo para confesar en fe que podían conquistar los gigantes que atemorizaron a los demás. Porque los gigantes que hicieron ver como langostas a los demás, pesimistas y negativos, que se rindieron y dijeron, no vayamos porque nos van a hacer papillas, no vayamos porque somos como insectos ante ellos, desfalleció su corazón, porque tenían un corazón que no estaba acostumbrado a seguir la voluntad de Dios. Dios va a consolar tu corazón, va a traer revelación a tu vida y va a traerte una estabilidad que vas a depender de Él con el poder del Espíritu Santo. Amén. Caleb se mantuvo fiel a Dios. Seguramente fue tentado, pero como Jesús venció. No cayó, no pisó el palito. Él escapó, en el sentido de que tendríamos que escapar si somos tentados, como lo hizo José. Pero algunos no escapan, algunos dicen, no, voy a ver hasta cuándo aguanto. ¡Pum! Y pisan el palito, caen y son seducidos por la tentación. Y eso los desafecta del camino de santidad. Vos tenés que ser una persona advertida. Dice la Biblia, el avisado ve el mal y se esconde, ¿no? Pero mientras que el simple va y ¡pum! Cae en el pozo. Porque no tiene discernimiento, no está previendo el futuro ni el pecado que podría cometer si llegase a hacer algo que no agrada a Dios. Caleb se mantuvo fiel a Dios, no se distrajo, no se desvió, no se debilitó, se mantuvo siempre firme en la brecha. ¿Cómo te vas a mantener vos, iglesia, ante el futuro que nos espera? Porque nos espera una carrera por delante, y no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, porque si sos un apurado, atolondrado, una persona pasional, que no pensás, que sos instintiva, no vas a durar mucho, pero si sos una persona que querés agradar a Dios y pensás, y si esto agrada a Dios lo hago, si no lo agrada, no lo hago, yo te garantizo que vas a tener un buen futuro. Y vas a poder decir como Pablo, he terminado la carrera, he acabado con gozo. Pero hay personas que no acaban con gozo, terminan sus carreras mal. Caleb no terminó mal, Caleb terminó siendo un conquistador. Y nosotros también tenemos que seguir conquistando hasta el último día, hasta el último minuto de nuestra existencia. Y en cuarto lugar y último, Caleb no perdió la visión de avanzar y conquistar. Dice en el versículo 10 y 12, mira lo que dice, y este es el núcleo del texto que estamos considerando. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. ¿Sabes cómo me llamó la atención esto? Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. ¿Sabes cómo dijo Jesús que nosotros teníamos que vivir? Con vida abundante. Jesús dice, he aquí yo les doy vida y vida en abundancia. Y se refiere a la vida espiritual. Y también al equilibrio, a la paz, al gozo y a todo lo que va a venir de parte de Dios como bendición y beneficio. Pero a lo mejor aquí hay alguien que no vive esa vida abundante, vive a lo mejor sufriendo, triste, amargado, con un montón de quejas y de debilidades. Bueno, es tiempo de ponerse al día con Dios. Si has llegado aquí en ese estado, podés decirle a Dios, haz el milagro en mi vida, Dios, lo necesito. Como un alma herida que pide y reclama que Dios se le manifieste y que cambie toda su existencia y que la haga nueva criatura
porque Jesús no te va a parchar, Jesús te va a hacer nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, va a empezar algo nuevo, novedad de vida. Y es lindo porque vos empezás un camino nuevo, diferente, tomado de la mano de Dios. Pero algunos escuchan, no lo digo por ustedes, y es como que pasa de largo la palabra, no la toman, no le es de provecho porque tampoco tienen fe para creer que Dios puede hacer milagros y maravillas con sus vidas. A mí me llamó mucho la atención porque Caleb le dice, me ha hecho vivir como Él dijo. Es decir, que Él cumplió conmigo. Y es así. Dios nos hace vivir una vida abundante, gloriosa, bendita. Ay, te lo puedo asegurar. ¿Sabes una de las cosas que más me llamaron la atención cuando conocí a Cristo? Yo era una persona muy infeliz, amargado. Era una persona muy triste y no me faltaba nada, económicamente no me faltaba nada, pero sufría mucho. Por eso cuando conocí a Cristo mi vida entera cambió. Fui corriendo al teléfono y le hablé a mi familia y me atendió mi mamá. Mami, soy feliz. Y mi mamá dijo, ¿qué le pasó a este? Porque yo no le contaba mis pálidas, mantenía un correo natural, pero las maguas y las tristezas y las angustias y las amarguras me las guardaba para mí. Y por supuesto sufría mucho. Y cuando conocí a Cristo mi vida entera cambió, di un vuelco completo a mi vida y empecé a disfrutar la vida hasta el día de hoy y cada vez más. Y le dije, soy feliz, mami, soy feliz. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Qué te pasó? Conocí a Cristo. Sí, nosotros también lo conocemos, me dice. Era como que... y yo no quería contradecirla, pero nosotros conocemos a Cristo de una manera personal. Bueno, mami, te cuento que estoy yendo a una iglesia. ¿En qué iglesia te metiste? Y a una iglesia bautista. ¡Uy, tenés cuidado! Y bueno, no me entendía. Pero la experiencia que yo había vivido me marcó la vida para siempre. Cambió mi vida completamente. Por eso te digo, escuchá, si vos no has experimentado una transformación de tu vida por el poder del Espíritu Santo, es porque todavía no te ha amanecido, dice la Biblia. Porque cuando viene Cristo a nuestra vida, la cambia toda, la hace nueva. Y en Cristo son nuevas, hechas nuevas todas las cosas. Por eso cuando aceptamos a Cristo, experimentamos un cambio total. Y aquí Caleb evidentemente había experimentado una transformación en su vida por escuchar a Dios, por guardar su palabra. Dice, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. 85 pirulos, como diría alguien. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues, y esto a mí me llama la atención, dame, no le dice por favor, dame. Le reclamó la promesa a Josué, dame ahora pues este monte del cual Jehová habló aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. ¿Sabés quiénes son los anaseos? Los hijos de Anac. ¿Sabés quiénes son los hijos de Anac en la Biblia? Los gigantes que atemorizaron a los 10 cobardes y pesimistas que se achicaron y fueron negativos, no tuvieron fe y volvieron quejosos. Y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho.
Y esto lo dice también Josué capítulo 6. Vayan, conquisten, porque yo ya me he encargado de sus enemigos. Es la promesa. Por eso cuando nosotros salimos al campo de batalla a vivir la vida en medio de multitudes que no conocen a Dios ni tampoco quieren nada de Dios, tenemos la convicción de que Dios nos guarda, nos protege, nos ayuda y es quien nos defiende también y que Él va a aderezar mesas en nuestra frente. Por eso tenemos que confiar en Él y dar por hecho de que Él ya nos dio la victoria. Por eso es triste aquellas personas que, como era yo, tienen incertidumbres con respecto al futuro. Es como que piensan que el futuro va a depender de ciertas circunstancias halagüeñas, como que, como dicen algunos, tienen que darse ciertas cosas favorables, pero todo está registrado aquí. Las promesas de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, la mente de Dios, para que nosotros sepamos lo que Dios ya nos ha concedido y podamos andar por la vida con seguridad, que Dios ya nos ha dado la victoria hasta el fin. Por eso Caleb se destaca, porque no se olvidó de Dios, mantuvo su fe vigente, conocía profundamente la palabra de Dios, la estudiaba, la leía, la memorizaba, la meditaba, la predicaba, la enseñaba y por supuesto la atesoraba, recordando lo que Dios le había prometido. Tuvo una fe segurísima que mantuvo la creencia de que Dios le iba a dar lo que le había prometido. Y se mantuvo fiel hasta el fin a Dios. Y por supuesto no perdió la visión de avanzar y conquistar. Para hacer una recapitulación de este capítulo, mira lo que decimos al final. Caleb reclama el monte Hebrón. Primero, Hebrón era donde estaban enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea, es decir, todos los patriarcas, y el padre de la fe, Abraham. En Hebrón estaban los anaseos, descendientes de los gigantes de Anac, es decir, que Caleb quería conquistar a esos que habían metido miedo en los otros 10 que se atemorizaron. Caleb sabía que si todavía tenía vida era porque había un propósito en Dios. Y yo te digo que Dios quiere mantener vigente su propósito de su voluntad hasta el último nanosegundo de nuestra existencia. No que nosotros determinemos hasta aquí llegué, no cuenten más conmigo, miren, ya no tengo edad. No quiero citar estos ejemplos, pero es que los voy a citar porque son actuales. Joe Biden, 88 años, y quiere volver a la reelección. Yo me siento un pibe. Donald Trump, 77 años, y va a pelear por una reelección. Soy un pibe. Así que vamos a seguir adelante, firmes, conquistando. Amén. Así que todavía hay tiempo. Cuando se termina el tiempo, ¡puc!, Dios nos lleva al cielo. Pero mientras no nos lleve, tenemos que seguir avanzando y conquistando. Y por supuesto, vigentes, activos y en victoria.